Cassidy Brightwood siempre ha considerado su hogar como su fortaleza. La mansión victoriana de 2 plantas a las afueras de Providence llegó a sus manos y a las de su marido tras años de ahorro y duro trabajo. Cassidy seleccionó personalmente cada detalle del interior, desde los pomos vintage de las puertas hasta las vidrieras del salón. Su orgullo era su espacioso jardín, donde cultivaba raras variedades de rosas, cuidando con esmero cada arbusto. Aquella mañana de abril, estaba haciendo las tareas habituales, preparar documentos para su pequeña empresa de contabilidad, cuando recibió la llamada de su marido. Taylor nunca llamaba a mediodía, normalmente estaba demasiado ocupado con su empresa de construcción. «Cariño, tengo una conversación seria para ti». Su voz sonaba desacostumbradamente tensa. «¿Recuerdas a mi colega Evelyn? Está en apuros. Su madre está gravemente enferma, recibiendo quimioterapia. Necesita urgentemente un lugar donde quedarse hasta que...» Cassidy escuchó cómo su marido se apresuraba a explicarle la situación. Solo había visto a Evelyn Holloway un par de veces en fiestas de empresa, una rubia alta con un maquillaje impecable y una sonrisa fría. Por alguna razón, recordó inmediatamente la mano de Evelyn posada demasiado tiempo en el hombro de Taylor en la última fiesta de Navidad. «Van a venir esta noche», terminó Taylor sin dejar lugar a objeciones. Cassidy se tragó la protesta que le subió a la garganta. Después de todo, estábamos hablando de un enfermo. «De acuerdo, prepararé la habitación de invitados», contestó, tratando de sonar amable. Marjorie Holloway resultó ser una mujer delgada de unos 60 años, con el pelo canoso y corto y una mirada tenaz en sus ojos marrones. Para estar recibiendo quimioterapia, parecía sorprendentemente despierta. Evelyn, mientras ayudaba a su madre a deshacer las maletas, lanzaba a Taylor miradas especiales que hacían que a Cassidy se le helaran las entrañas. «Estamos muy agradecidas por tu ayuda», dijo Marjorie mientras colocaba docenas de frascos de medicamentos en la mesilla de noche. «Es solo temporal hasta que esté un poco más fuerte». Durante los primeros días, Cassidy intentó ser la anfitriona perfecta. Preparó comidas especiales que, según Evelyn, se adaptaban a la dieta de Marjorie, cambió la ropa de cama cada 2 días e intentó no darse cuenta de que su invitada apenas mostraba signos de la enfermedad de la que tanto se había hablado. Taylor empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. «Muchos proyectos urgentes», explicó. Evelyn se presentaba en su casa casi todas las noches, aparentemente para ver cómo estaba su madre. Traía comida que poco a poco iba llenando los armarios de la cocina, traía algunos papeles y los comentaba largo y tendido con Taylor en su despacho. Cassidy empezó a fijarse en pequeños pero alarmantes detalles. Marjorie, que se quejaba de debilidad durante el día, hablaba por teléfono durante horas por la noche, bajando la voz rápidamente cuando alguien pasaba por su habitación. Nunca dejaba que Cassidy le lavara la ropa y escondía cuidadosamente todos sus historiales médicos. Una mañana, cuando bajó a la cocina, Cassidy encontró todo reordenado de una manera nueva. «Es más cómodo», le explicó Marjorie sin disculparse siquiera. Taylor, en lugar de indignarse, se limitó a asentir con aprobación. En otra ocasión, Cassidy sorprendió a Marjorie trasplantando sus rosas favoritas. «No crecían bien», declaró perentoriamente la mujer, destruyendo el resultado de años de trabajo. Cuando Cassidy trató de comentarlo con su marido, éste se limitó a desentenderse. «Es una enferma, hay que ser más indulgente, y de todos modos son solo flores. Solo flores. Solo una cocina. Solo su casa, que cada día se parecía menos al lugar en el que Cassidy se había sentido feliz, y entonces llegaron las primeras facturas, enormes sumas por algunos procedimientos y medicamentos especiales. «El seguro no cubre los tratamientos experimentales», explicó Taylor mientras firmaba los cheques. «No podemos dejar morir a una persona, ¿verdad?»
Cassidy permaneció en silencio mientras veía cómo se esfumaban sus ahorros. No podía evitar la sensación de que algo malo estaba ocurriendo en su casa, algo mucho más serio que un simple refugio temporal para un hombre enfermo. Pero eso no era más que el principio. Había pasado un mes desde que Marjorie apareció en su casa, y algo cambió sutilmente en el flujo habitual de la vida. Cassidy no podía precisar el momento exacto en que se había puesto alerta. Tal vez había empezado la noche en que bajó a la cocina a por un vaso de agua. Marjorie estaba al teléfono, con una voz fuerte y segura, muy distinta de su habitual tono débil y lastimero. «Todo va según lo previsto», oyó Cassidy un fragmento de la conversación. Al percatarse de su silueta, Marjorie cambió instantáneamente de tono y empezó a quejarse a su interlocutora de las náuseas que le producían los tratamientos. Al día siguiente, Cassidy decidió poner a prueba sus sospechas. Dejó deliberadamente sobre la mesa un número reciente del Providence Journal con un artículo sobre los nuevos tratamientos contra el cáncer. Marjorie ni siquiera había echado un vistazo al periódico, a pesar de que hablaba constantemente de su interés por las terapias experimentales. Las facturas del tratamiento también planteaban dudas. Cassidy, como contable, estaba acostumbrada al papeleo. Los nombres de las clínicas cambiaban de una factura a otra y las cantidades parecían extrañamente redondeadas. Cuando intentó llamar a uno de los hospitales, resultó que el departamento de oncología que aparecía en la factura no existía en absoluto. Una mañana, mientras sacaba la basura, encontró entre los papeles desechados un paquete de una peluca cara de pelo natural. Pero Marjorie nunca había llevado peluca. Sus propias canas eran cortas pero gruesas y sanas. Las inconsistencias menores se acumulaban. Supuestamente, Marjorie no podía comer alimentos picantes porque le producían náuseas, pero Cassidy se había dado cuenta de que le ponía salsa picante a escondidas en su ración. Se quejaba de fotosensibilidad, pero pasaba horas tomando el sol en el jardín. Hablaba de debilidad en las piernas, pero cuando pensaba que nadie podía verla, subía corriendo las escaleras. Taylor no parecía notar nada extraño. Cada vez faltaba más al trabajo y, cuando estaba en casa, siempre hablaba con Evelyn. Sus conversaciones en su despacho se prolongaban hasta altas horas de la noche, y Cassidy podía oír risas apagadas a través de la puerta cerrada. Durante el fin de semana, Marjorie se ausentó supuestamente para someterse a un tratamiento. Cassidy decidió seguirla y la vio subir a un coche caro con cristales tintados en lugar de a un taxi médico. Al volante iba un joven que se parecía extrañamente a Evelyn. De vuelta en casa, Cassidy empezó a buscar información sobre las clínicas que figuraban en las facturas. 3 de las 5 habían desaparecido y otra había cerrado hacía 2 años. La última existía, pero estaba especializada en cirugía plástica. Intentó hablar de ello con su marido, pero Taylor reaccionó con una agresividad inesperada. «Solo estás celoso porque presto atención a una persona enferma», replicó. «Deja de seguir a la gente, es asqueroso». Cassidy también empezó a notar otras rarezas. Marjorie recibía visitas a menudo, sobre todo cuando Cassidy estaba trabajando. Pero un día llegó a casa antes de lo habitual y sorprendió a un extraño hombre con un traje caro en el salón. Enrolló rápidamente unos papeles y salió por la puerta trasera. Esa noche encontró trozos de documentos en el cubo de la basura. Recogiendo algunos trozos, pudo distinguir las palabras cesión de derechos y propiedad inmobiliaria. Ya no se trataba de una coincidencia. Para colmo, Evelyn había empezado a aparecer por la casa incluso cuando su madre estaba fuera por trámites. Utilizaba la cocina libremente, cogía las cosas de Cassidy sin preguntar y, en una ocasión, Cassidy encontró su neceser de maquillaje y ropa de recambio en el dormitorio de invitados. Cassidy estaba sentada en su despacho revisando las pruebas que había reunido. Se estaba formando una imagen aterradora, pero aún no podía
o no quería creer lo evidente. De repente la risa de Marjorie llegó desde la planta baja, una risa fuerte y sana, nada propia de una enferma terminal. Llamaron a la puerta. «Cariño, te esperamos para cenar». La voz de Taylor sonó desacostumbradamente falsa. «Evelyn ha preparado algo especial». Cassidy miró su reflejo en la ofensiva pantalla del ordenador. Había llegado el momento de tomar una decisión. Lo que aún no sabía era que dentro de una semana habría nuevos huéspedes no invitados en su casa y que las cosas se pondrían mucho peor. Cassidy había crecido en una familia donde la palabra de su padre era ley. Su madre le enseñó: un buen matrimonio se construye sobre el compromiso, y el compromiso es cuando una mujer cede. 20 años atrás, cuando se casó con Taylor, lo único que aportaba a la familia era su título de contable y la costumbre de callarse cuando la injusticia bullía en su interior. La casa, el coche, las facturas, todo estaba a nombre de su marido. Su pequeña empresa de contabilidad acababa de empezar a generar unos ingresos estables, pero no eran suficientes para sentirse independiente. Aquella mañana, cuando bajó a desayunar, se encontró con una mujer extraña en la cocina, haciendo huevos revueltos como si nada. «Te presento a Priscilla, la mujer de mi hermano». Evelyn, ya sentada habitualmente a la mesa del comedor, ni siquiera se levantó. «Y estos son sus hijos, Justin y Melanie. Randall llegará enseguida con sus cosas». Cassidy se quedó paralizada en la puerta. Una mujer extraña dirigía su cocina, unos niños extraños se sentaban a su mesa, y Marjorie parecía satisfecha de sí misma mientras ordenaba dónde colocar las sillas extra. «Están teniendo un incendio en la casa». Taylor apareció a sus espaldas, poniendo una mano en su hombro. Sus dedos se tensaron ligeramente, en tono de advertencia. «La compañía de seguros se está demorando en el pago. Ya tengo preparadas las habitaciones del primer piso». Sin siquiera pedirle su opinión, sin siquiera avisarla con antelación. Los niños, un adolescente anguloso y una niña de unos 10 años, la miraron con curiosidad. Ambos tenían los mismos ojos fríos que los de Evelyn. Cassidy dudó. ¿Qué podía decir? Que no quería niños ajenos en su casa, que sospechaba que toda la familia la engañaba, que había visto fotos de su marido con su tía. «Prepararé más toallas», dijo finalmente. Al anochecer, la casa estaba llena de pertenencias de extraños. Randall Holloway, un hombre corpulento con porte militar, mandaba a los de la mudanza que transportaban cajas y muebles. Sus pertenencias llenaban el garaje, los juguetes de los niños ocupaban el salón y el frigorífico se llenaba de comida que Cassidy nunca compraría. «Temporal», repitió Taylor. «Solo un par de semanas». Cassidy observó cómo Priscilla colgaba las fotos de su familia en el pasillo y guardó silencio. Guardó silencio cuando los niños ensuciaron su despacho. Silencio cuando Randall ocupó su plaza de aparcamiento. Silenciosa cuando Marjorie y Priscilla trasladaron su sillón favorito a su habitación. Por la noche se quedaba despierta, escuchando las conversaciones de los miembros de la familia Holloway en las habitaciones vecinas. Hacía tiempo que Taylor dormía en el sofá del estudio, para no molestar al trabajo nocturno de los demás. Su casa se había convertido en un patio de paso. Algunas personas con maletines aparecían durante el día, encerradas en el estudio con Randall. Por las noches, Evelyn organizaba cenas improvisadas a las que Cassidy, desafiante, no era invitada. Eso cambió una semana después cuando oyó a Priscilla hablando por teléfono. «Sí, sigue aquí», le decía a alguien, «pero no tardará mucho. Taylor está casi listo. Solo un par de semanas más y podremos empezar la siguiente fase». Cassidy se quedó helada. Casi podía sentir físicamente el nudo que se estrechaba mientras los desconocidos la obligaban metódicamente a salir de su propia vida. Pero ¿qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? ¿A sus padres, que le habían enseñado a tolerar durante toda su vida?
a sus amigos, que habían desaparecido tras años de matrimonio? Por la noche, decidió hablar con su marido. Se encerró con él en el dormitorio y expresó sus sospechas. En respuesta, Taylor la miró con aprensiva lástima. «Siempre has sido egoísta», le espetó. «La gente ha perdido sus casas y tú solo piensas en tu propia comodidad. Quizá deberías ver a un médico. Últimamente no eres tú misma». Aquella noche, tumbada en la cama, Cassidy pensó por primera vez en comprobar sus cuentas bancarias y ponerse en contacto con un abogado. Algo le decía que cada vez quedaba menos tiempo. Cassidy pasó la noche en vela. Repasó mentalmente los últimos meses de su matrimonio, intentando encontrar el momento en que todo había ido mal. Quizá Taylor solo estaba confundido. Evelyn es guapa, 10 años más joven que ella, y su madre, Brigitte, y sus suegros, Dan y Ma, probablemente solo intenta ayudar a la familia de su amante, sintiéndose culpable por la aventura. Por la mañana, haciendo acopio de determinación, llamó a su despacho. Taylor estaba sentado frente al ordenador, con el ceño fruncido por el papeleo. A la luz de la lámpara del escritorio, parecía agotado y envejecido. «Tenemos que hablar». Cassidy intentó mantener la calma. «Sobre Evelyn y tú». Taylor se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué quieres decir? He visto vuestros mensajes y las fotos». Se hizo una pausa. Cassidy esperó. Lágrimas, disculpas, promesas de arreglar las cosas. Cualquier cosa menos la fría mirada de su marido. «¿Qué quieres hacer ahora? ¿Hacer una escena? ¿Echar a la calle a una mujer enferma? ¿Dejar a los niños sin hogar?» «Taylor, sé lo que sientes por ella, pero esta gente... Algo no está bien aquí. Los certificados médicos de Marjorie son falsos, estoy seguro. Y la historia del incendio. ¿Has estado revisando mis cosas?» Su voz se volvió amenazadoramente tranquila. «¿Comprobando identificaciones? ¿Controlando a nuestros huéspedes?» «Accidentalmente vi...» «¿Accidentalmente?» Taylor se levantó bruscamente. «Siempre has sido paranoico, Cassidy, siempre sospechando de todos los que te rodean, pero ahora te has pasado de la raya». Desde la planta baja llegaban las risas de los hijos de Randall y la voz de Priscilla reprendiéndoles por algo. Sonidos tan ordinarios y hogareños. Cassidy seguía intentando creer que solo se trataba de una familia infeliz con problemas, que su marido, por infiel que fuera, no podía estar involucrado en algo realmente malo. «Solo quiero entender qué está pasando», dio un paso hacia él. «Si la quieres, podemos arreglar las cosas civilizadamente, pero esta gente tiene que irse». «¿Esta gente?» Taylor sonrió. «¿Una mujer muriendo de cáncer? ¿Una familia que lo pierde todo en un incendio? ¿Te estás escuchando?» «Taylor, por favor. Sabes, últimamente he estado seriamente preocupado por tu estado». Sacó una especie de carpeta de un cajón del escritorio. «Tu paranoia, tus sospechas infundadas. Marjorie me habló de un buen especialista. Quizá deberías...» «No estoy loca». Cassidy levantó la voz por primera vez en toda la conversación. Evelyn apareció en la puerta. Parecía materializarse de la nada. «¿Va todo bien? Hemos oído gritos...» «Todo va bien, cariño». Taylor enfatizó la última palabra. «Cassidy solo está un poco nerviosa». Evelyn se acercó a él, poniéndole habitualmente una mano en el hombro, un gesto que hablaba de profunda intimidad. Algo parecido al triunfo se leía en sus ojos. «Quizá deberías tumbarte», sugirió con fingida preocupación. «No has sido tú mismo los últimos días. Todos estamos preocupados». «Ah, ¿todos lo estamos?» Cassidy se rió histéricamente. «¿Quiénes somos? ¿Tú, tu supuesta madre enferma, tu hermano y su prole? Sois todos... ¿Ves?» Taylor se volvió hacia Evelyn. «Ya te lo he dicho. Estas acusaciones infundadas, las sospechas... Tal vez deberíamos llamar al doctor Harris ahora mismo». Cassidy retrocedió hacia la puerta. No vio en los ojos de su marido ni la sombra de la calidez de antaño,
solo frío cálculo, pero seguía sin poder, sin querer creer que fuera capaz de participar a sabiendas en algo tan horrible. Le parecía que Evelyn simplemente lo había dejado estupefacto, explotando su bondad y su culpabilidad. Tengo que ir a trabajar, murmuró. Por supuesto, querida, asintió Taylor con exagerada preocupación. Intenta no ponerte nerviosa. Sabes que todos te deseamos lo mejor. Al salir del despacho, oyó que Evelyn le decía algo en voz baja a Taylor y la respuesta amortiguada de éste. No te preocupes, todo va según lo previsto. Pero Cassidy se convenció de que había oído mal. El hombre con el que había vivido 20 años no podía ser tan cruel. Solo estaba confuso, enamorado, perdiendo la cabeza. Mañana intentaría hablar con él de nuevo, a solas, sin Evelyn. Él lo entendería. A la mañana siguiente, Cassidy se despertó con un ruido extraño. Se oían voces apagadas en el pasillo, los pasos de varias personas. El reloj marcaba las 6 de la mañana, una hora inusualmente temprana para los ocupantes de la casa. Se puso la bata y abrió la puerta. Dos hombres corpulentos vestidos con batas blancas estaban de pie en la penumbra del pasillo. Detrás de ellos asomaban Taylor, Evelyn y un hombre canoso con un estricto traje y un maletín de cuero. SRE, Brightwood, se adelantó el desconocido. Soy el doctor Harris. Su marido está muy preocupado por su estado. Cassidy entró tambaleándose en el dormitorio. Todo lo que estaba sucediendo parecía un mal sueño. Taylor, ¿qué está pasando? Es por tu propio bien, querida. Su marido miró a algún lugar más allá de ella. No has sido tú misma las últimas semanas, acechando a nuestros invitados, ideando teorías conspirativas. Taylor se me acercó ayer, dijo el doctor Harris en voz baja, tranquilizadora. Me habló de tus sospechas sobre su relación con la señorita Holloway, de que seguías a una mujer enferma. Ella no está enferma, Cassidy casi gritó. Es todo un engaño. Taylor, comprueba sus certificados médicos. ¿Ves? Evelyn extendió teatralmente las manos. Está completamente alejada de la realidad. Pobre mamá, está tan preocupada, como si nada. Marjorie apareció en el pasillo. Llevaba una bata de hospital y su rostro expresaba una angustia extrema. He intentado por todos los medios ser amable con ella, se quejó. Pero estas acusaciones, estos regaños... Cassidy buscó su teléfono. Estaba en la mesilla de noche, pero cuando lo cogió, uno de los celadores le cortó la mano con destreza. Este es el procedimiento habitual. SRA, Brightwood. El doctor Harris abrió su maletín. Tengo una orden de hospitalización involuntaria. Su marido y los testigos confirman síntomas de trastorno paranoide. ¿Qué testigos? Trató de liberarse del agarre de la ordenanza. Taylor, no puedes... En realidad, sí puedo. La miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Como tu esposo legal y tutor, especialmente considerando tu condición inestable. Había algo nuevo en su mirada, la fría satisfacción de un hombre cuyo plan había funcionado a la perfección. Cassidy finalmente se dio cuenta. No era víctima de un engaño, era un participante activo. El papeleo está en orden. El doctor Harris tendió unos papeles a los celadores. La clínica Pine Hills proporcionará a la SRA, Brightwood, la mejor atención posible. Exijo un abogado. Cassidy intentó resistirse, pero los camilleros fueron más fuertes. No tiene derecho. En su estado no puede tomar decisiones legales. El médico sacó una jeringuilla. Esto es solo un sedante suave. Por el rabillo del ojo, vio aparecer a Randall y Priscilla por el pasillo. Los niños se asomaron por detrás de ellos con indisimulada curiosidad. Toda la familia se había reunido para ver el acto final de la obra. No se resista, señora Brightwood, le dijo con firmeza el ordenanza. Solo empeorará su situación. Apenas sintió la inyección. Lo último que Cassidy vio antes de que el mundo empezara a desdibujarse fue a Taylor y Evelyn de pie,
uno al lado del otro. Él le susurraba algo al oído y ella sonreía. Cassidy se despertó en una habitación con ventanas enrejadas, paredes blancas y estériles, una cama de metal, una mesilla de noche atornillada al suelo, sin pertenencias personales, todo abandonado en una casa que ya no podía llamar suya. Despierta, la enfermera comprobó la vía. El doctor Harris llegará enseguida. Mientras tanto, descanse, ha tenido un día duro. Las semanas siguientes se mezclaron en una serie interminable de inyecciones, conversaciones con psiquiatras indiferentes y terapia de grupo. Taylor la visitó 2 veces, siempre acompañado por Evelyn y con cara de preocupación. «Aquí recibirás ayuda», le decía. «Y cuando estés mejor, discutiremos los términos del divorcio». Cassidy guardó silencio. Por fin se dio cuenta de que todos los documentos que había encontrado, los contratos, los certificados falsificados, no era solo el resultado de una aventura amorosa, era parte de una estafa cuidadosamente planeada en la que su marido era uno de los actores principales. En la sala de visitas, observó que Evelyn agarraba descuidadamente en la mano su pañuelo favorito. El anillo que llevaba en el dedo era una réplica del que Taylor le había regalado en su 10º aniversario de boda. Ni siquiera habían intentado ocultar su celebración. Una semana después, Taylor llegó solo. En la consulta del médico jefe, habló largo y tendido sobre la significativa mejoría del estado de su esposa. Cassidy escuchó en silencio mientras firmaba los papeles del alta. «¿Te das cuenta, cariño?», le dijo cuando se quedaron a solas, «de que la próxima vez podría ser mucho más larga, ¿verdad? El doctor Harris está controlando tu estado muy de cerca». Entendió la indirecta. Era una advertencia, una palabra equivocada, un movimiento innecesario, y volvería a una sala con ventanas enrejadas. «Te conseguiré un piso», añadió en el coche. «Temporalmente, hasta que se arregle lo del divorcio, y procura no causar problemas por tu propio bien». Cassidy miró por la ventanilla las calles que pasaban. Una semana en la clínica le había enseñado una cosa. A veces solo había que callarse y esperar, y también a observar atentamente y recordar cada detalle. Porque tarde o temprano esos detalles podían resultar útiles. El piso alquilado en un discreto rascacielos de las afueras de la ciudad parecía un decorado sin rostro, muebles típicos, papel pintado descolorido, una nevera vacía. Taylor había elegido el lugar deliberadamente, lejos de su antigua vida, lejos de conocidos y vecinos que pudieran hacer preguntas incómodas. Durante los 3 primeros días, Cassidy se quedó tumbada en el sofá, mirando al techo. Los tranquilizantes que le habían dado en la clínica seguían nublándole la mente. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, la fría mirada de su marido, la sonrisa triunfante de Evelyn, las batas blancas de los camilleros. Al 4.º día, se obligó a levantarse y ducharse. El espejo reflejaba a una mujer demacrada de mirada triste, nada que ver con la Cassidy Brightwood, segura de sí misma que un mes antes había dirigido su propia empresa de contabilidad. La empresa. Se estremeció al recordar el negocio que había descuidado. Clientes, papeleo, informes. Con manos temblorosas, Cassidy encendió su ordenador portátil, lo único, aparte de sus pertenencias y cosméticos, que Taylor le había permitido llevarse de casa. El buzón rebosaba de correos electrónicos ansiosos. Respondiendo mecánicamente a los mensajes, empezó a recordar a sus clientes. En los 5 años que llevaba en el negocio, había desarrollado una clientela pequeña pero fiable. La gente le confiaba sus finanzas, compartían problemas, le contaban historias. James Peterson, propietario de una cadena de talleres de reparación de automóviles. El año pasado, le ayudó con una auditoría fiscal, un hombre con amplias conexiones en la ciudad. Pero no, demasiado cercano al círculo de negocios de Taylor, Sarah Cohen, propietaria de una galería de arte contemporáneo.
Siempre felicitó a Cassidy por su atención al detalle. Tiene contactos en la prensa, pero está demasiado cerca del círculo social de Taylor. Su marido trabaja con él en la misma constructora. Michael Donovan, investigador privado retirado, pequeña agencia de detectives, especializada en casos familiares. Llevaba 2 años llevando su contabilidad, escuchando historias de maridos infieles y herencias desaparecidas. Cassidy se quedó helado, mirando su contacto en la lista de clientes. Donovan. ¿Cómo había podido olvidarlo? El hombre que había pasado 30 años en la policía antes de abrir su propia agencia. El que una vez, tomando un café, le había hablado de fraudes inmobiliarios. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Taylor debía de estar controlando su correo electrónico. El teléfono también podía estar pinchado. Su marido siempre había sido prudente. Había que actuar de otro modo. Se puso la chaqueta y salió a la calle. Había un viejo cibercafé a una manzana de distancia, el lugar perfecto para escribir una carta desde una dirección anónima. Señor Donovan, necesito asesoramiento sobre un asunto personal. ¿Recuerda el caso Andrews del 97? Parece que la historia se repite. El caso Andrews fue una denuncia muy sonada de una banda de estafadores que robaban casas a mujeres solteras. Donovan lo había mencionado de pasada cuando hablaban de sus memorias. Si cogía el hint. De vuelta al piso, Cassidy empezó a organizar la información. En un pequeño cuaderno anotó todo lo que pudo recordar sobre la familia Holloway, fechas de su aparición, detalles de conversaciones, nombres de empresas de los documentos que había visto en el despacho de su marido. El rompecabezas iba encajando poco a poco. Si Donovan accedía a ayudarla, tenía una oportunidad no solo de recuperar su propiedad, sino también de detener a los ladrones. La clave estaba en proceder con cautela. Taylor no debía adivinar que su badass esposa había iniciado su propia investigación. Por la noche, su marido llamó para comprobar cómo se estaba Wedge. La voz resumaba falsa preocupación. No olvides tomar tu medicación, querida. El doctor Harris me pidió que le informara de cualquier anormalidades en tu comportamiento. Estoy bien. Hizo todo lo posible por fingir humildad. Solo estoy descansando. Así es. Se oyó la risa de una mujer en el auricular. Evelyn ya se sentía la dueña de su casa. Descansa, recupera fuerzas, y no tienes que preocuparte por los negocios. Yo me encargo de todo. Cassidy colgó el teléfono y sonrió por primera vez en días. Que crean que la han destrozado. Que crean que está resignada. Eso era incluso bueno. Bajarían la guardia. Mientras tanto, reuniría información, hablando con la gente adecuada, buscando pruebas, porque ahora tiene un objetivo, y tal vez, en la forma de un viejo detective, su primer aliado. Llamaron a la puerta. El conserje había traído el correo. Entre los folletos había un sobre discreto sin remitente. Dentro, solo una línea. Mañana, café de Martha, a las 3. Reconoció al instante la letra de Donovan. Bueno, mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia. Y esta vez, Cassidy estaría preparada. Martha's Café era una cafetería corriente en un barrio industrial. Michael Donovan estaba sentado en la mesa del fondo, casi mimetizado con la pared desconchada. Sus años en la policía le habían enseñado a elegir lugares donde nadie hiciera demasiadas preguntas. «Tienes mal aspecto», dijo en lugar de saludarla, y le tendió una taza de café. «Cuéntamelo». Cassidy pasó la siguiente hora hablando, intentando no omitir ningún detalle. Los certificados médicos falsos, el incendio inexistente, los extraños documentos del despacho de su marido. Poco a poco, la historia iba cobrando coherencia. «Entonces, ¿dices que la madre fue primero?» Donovan tomó notas en un cuaderno raído. «Y luego el hermano y su familia, el patrón clásico. Lo vi en el 97 y luego un par de veces más, pero entonces no había grandes constructoras implicadas». Sacó un portátil de un maletín raído. «Mira esto.
Hace 5 años, un caso similar en Portland. La familia Harrington también empezó con una madre enferma y una aventura con el casero. Luego en Phoenix, los Blackwood, y en Seattle, los Morrison. Las imágenes parpadeaban en la pantalla. Diferentes personas, diferentes ciudades, pero el patrón seguía siendo el mismo. Cambian los nombres, continuó Donovan, pero el modus operandi es el mismo. Primero se presenta a un pariente enfermo, luego se instala toda la familia. Hay una línea romántica paralela, ya sea con el dueño o la dueña de la casa. Luego la víctima sobrevive o es enviada a una institución mental, terminó Cassidy. Exactamente, pero en tu caso hay matices. Normalmente trabajan con solteros o parejas al borde del divorcio, y aquí es un matrimonio perfectamente exitoso, un gran negocio. Han subido la apuesta. Cassidy habló de los documentos que había visto en el despacho de su marido, empresas en paraísos fiscales, contratos de préstamo falsificados. Bueno, Donovan se animó. Y ahora viene lo más interesante. La constructora de su marido ganó hace poco un concurso para urbanizar un barrio costero. Un gran proyecto, mucho dinero. ¿Y sabes lo que encontré? Hace 3 meses, una tal Margaret Hunter se unió a la junta directiva. Su foto no está disponible públicamente, pero su descripción se parece mucho a tu Marjorie. ¿Pero por qué harían eso? Taylor tiene un buen negocio, que está sumida en deudas. Donovan giró la pantalla hacia ella. Su marido lleva 2 años pidiendo grandes préstamos, al parecer apostando en la bolsa, sin éxito. Y entonces aparecieron Evelyn y su familia y le ofrecieron una solución. Sacó una pila de impresos de su maletín. He aquí un vistazo. En todas las ciudades en las que han trabajado ha ocurrido lo mismo. Incautación de empresas a través de sociedades pantalla, traslado de activos a paraísos fiscales. Pero lo más interesante son los proyectos de construcción. Están especializados en el fraude inmobiliario. Cassidy miró los archivos. Donovan había reunido un dossier impresionante. Recortes de periódico, informes policiales, fotografías. No trabajan solos, explicó. Hay una organización seria detrás de ellos. Abogados, empresas fantasma, su propia gente en los bancos. Siempre es el mismo plan, solo cambian los nombres. ¿Qué se supone que debo hacer? Sobrevivir, para empezar. Donovan cerró de golpe el portátil. Son gente peligrosa. En Portland, una mujer que empezó a hacer preguntas murió en un accidente de coche accidental. En Phoenix, un hombre que intentaba recuperar su casa se emborrachó de repente y murió de sobredosis, aunque nunca tocó las drogas. Sacó una pequeña grabadora. Llévala contigo. Graba todas las conversaciones. Y aquí, le tendió un teléfono sencillo. Línea limpia. No lo conocen. Solo llama desde él. ¿Y mi bufete? Tiene todo el papeleo, la base de clientes. Olvídalo por ahora. Probablemente estén vigilando la oficina. Por cierto, ese doctor Harris tuyo, lo comprobé. La licencia es falsa, pero es muy listo, muy discreto. En caso de inspección, sus papeles de hospitalización estarán en orden. Durante las 2 horas siguientes elaboraron un plan. Cassidy iba a interpretar a una mujer rota y resignada a perderlo todo. Al mismo tiempo, Donovan empezaría a reunir información sobre las operaciones financieras de la empresa de Taylor. Una cosa más, le tendió una tarjeta de visita. Una conocida mía del FBI. Si algo va mal, llámala directamente. Ten cuidado. Por lo que he averiguado, estos tipos tienen gente por todas partes. Al salir del café, Cassidy se sintió otra persona. Ahora tenía un plan. Había pruebas de que no estaba loca. Y lo más importante, tenía un aliado. Por la noche, Taylor llamó. ¿Cómo estás, cariño? ¿Tomando tus medicinas? Sí. Se cuidó de que su voz sonara cansada e indiferente. Estoy bien. Solo estoy descansando. Así es. La risa de Evelyn volvió a oírse en el auricular. Descansa.
Y estamos ordenando tus cosas aquí. Tanta basura innecesaria. Cassidy apretó la grabadora en el bolsillo. La grabación se puso en marcha. Ahora cada palabra que dijeran, cada conversación que tuvieran se convertiría en prueba. Esperaría su momento. Mientras tanto, que pensaran que habían ganado. Cassidy estaba sentada en el pequeño despacho de la agencia de detectives de Donovan, ordenando fotos y documentos. Durante la última semana, habían recopilado un impresionante dossier sobre la familia Holloway, o mejor dicho, una familia que cambiaba de nombre y de ciudad cada pocos años. Mira, Donovan extendió las fotos sobre la mesa. Portland, 2019. Aquí era la familia Harrington. La víctima es Robert Kelly, dueño de una empresa de construcción. Se metió en problemas financieros debido a la especulación bursátil. Es una historia familiar, ¿no? Evelyn parecía un poco diferente en la foto. Pelo oscuro en lugar de rubio, diferente estilo de vestir, pero los ojos... Esa mirada fría y calculadora Cassidy la habría reconocido en cualquier parte. Kelly se enamoró como un niño, continuó el detective. Evelyn, entonces Mary Harrington, se ofreció a ayudar. Ella supuestamente tenía conexiones en círculos de inversión, la habilidad de reestructurar deudas. Él se lo creyó. 6 meses más tarde, fue encontrado en su garaje, sobredosis de heroína, un hombre que nunca había consumido drogas. Cassidy miró los informes policiales. ¿Y su empresa? Quebró una semana antes de morir. Todos los activos fueron transferidos a empresas fantasma. Adivina quién resultó ser el propietario final. Le tendió un documento. Una empresa con un nombre difícil de pronunciar, registrada en las Islas Caimán. Y en la lista de directores estaba Margaret Hunter, el mismo nombre con el que Marjorie se había incorporado recientemente al consejo de administración de la empresa de Taylor. Ahora Phoenix, hace 2 años, familia Blackwood. La víctima es James Hawthorne, un promotor inmobiliario. La historia es casi idéntica. Problemas financieros. Una bella desconocida aparece con la solución a todos sus males. 8 meses después, trágico accidente de coche. Un coche, tiempo perfecto, salida de pista inexplicable. Donovan sacó otra carpeta. Y aquí es donde empieza la parte divertida. Encontré el expediente de su primer caso. 97 años Atlanta. Una jovencísima Evelyn, entonces morena, y su familia. Un esquema clásico con una madre enferma. La víctima es un viudo anciano propietario de una cadena hotelera. Se enamoró, se casó y se dio todo a su joven esposa. Un mes después, murió repentinamente de un ataque al corazón. Pero de eso hace casi 30 años. Cassidy miró la vieja fotografía. ¿Cuántos años tiene en realidad? Creo que es mayor de lo que parece. Los buenos cirujanos plásticos hacen maravillas, pero eso no es lo más importante. Mira, después de cada estafa, el dinero pasó por las mismas empresas offshore. Hay una organización seria detrás de ellos. Evelyn y su guía son solo hacedores, estafadores profesionales que trabajan con un esquema bien establecido. Cassidy recordaba a Taylor presumiendo de sus conexiones con nuevos inversores que ayudarían a salvar a la empresa de sus deudas, de lo emocionado que estaba por haber encontrado la solución perfecta. Cree que le ayudarán, dijo en voz alta, que es él quien los utiliza. Exacto, es una trampa clásica para hacer sentir a la víctima que es un manipulador inteligente. Taylor cree que tiene el control, que recibirá su parte de la estafa y saldrá de deudas, y en realidad, se lo llevarán todo. Cassidy hojeó los papeles. La empresa, la casa, las cuentas, y luego tendrá algún tipo de accidente, terminó Donovan, como con todas las víctimas anteriores. Sacó nuevas impresiones. He comprobado los documentos de constitución de sus últimas empresas. ¿Adivina quién se ha hecho recientemente con una participación mayoritaria en los principales proyectos de Taylor?
Está todo limpio, limpio como una patena. En un par de meses tu marido estará fuera de todo, suponiendo que viva para verlo. Tenemos que advertirle. Cassidy misma se sorprendió ante esas palabras. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que su amante es una estafadora profesional? ¿Que toda su familia es una banda de criminales? Un hombre que metió a su propia mujer en un manicomio no es probable que haga caso de sus advertencias. Tenía razón. Taylor preferiría enviarla de vuelta con el doctor Harris que creer la verdad, especialmente ahora que estaba tan profundamente enredado en su plan. Hay algo más. Donovan bajó la voz. ¿Recuerdas ese caso en Portland? La mujer que empezó a hacer preguntas y murió en un accidente de coche. Era abogada y estaba haciendo su propia investigación. ¿Y sabes lo que encontré en sus notas? Rastros que llevaban a gente muy poderosa, políticos, jueces, grandes empresas. Parece que nuestra familia está trabajando por una razón. Tienen a gente importante detrás de ellos. Cassidy sintió que se le enfriaba la espalda. Se estaban metiendo en algo mucho más peligroso que un simple fraude inmobiliario. ¿Qué vamos a hacer?, ella preguntó. Para empezar, reunir más pruebas. Tengo contactos en Hacienda. Han empezado a investigar empresas fantasma. Una cosa más. Sacó un sobre. ¿Recuerdas a Robert Kelly de Portland? Su hija accedió a ayudar. Todavía tiene algunos papeles de su padre que podrían aclarar muchas cosas. Esa noche, de vuelta en su piso de alquiler, Cassidy recibió un mensaje de Taylor. La invitaba a cenar para discutir los términos del divorcio. Había una mueca mal disimulada en el mensaje. Ella aceptó. Ahora, sabiendo la verdad sobre la familia Holloway, tenía que interpretar su papel de forma especialmente convincente. Que pensaran que estaba rota y resignada. Que celebraran la victoria. El restaurante Loto Dorado había sido una vez su lugar favorito. Era donde habían celebrado sus aniversarios de boda, donde Taylor le había pedido matrimonio. Ahora, sentada en su mesa familiar junto a la ventana, Cassidy se sentía como una extraña. Taylor llegaba 20 minutos tarde. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «Siento el retraso, cariño», dijo con una mueca de desprecio mal disimulada en la voz. «Asuntos de la empresa. Ahora que tenemos nuevos inversores, hay más trabajo que hacer». Cassidy miró al hombre con el que había vivido 20 años y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel marido atento y cariñoso? ¿O simplemente no quería darse cuenta de cómo había cambiado con los años? «He estado revisando los papeles del divorcio», empezó con cautela. «Taylor, tenemos que hablar sobre la empresa, sobre los nuevos inversores». «¿De qué hay que hablar?». Hizo un gesto indiferente con la mano. «Todo está arreglado. Tendrás una pensión generosa, un piso. Creo que es suficiente para una mujer en tu condición. Escúchame. Esta gente, Evelyn, su familia, no son quienes dicen ser». Taylor apretó los labios. «¿Empezando otra vez? Tal vez debería llamar al doctor Harris». «No, solo escucha. He hecho algunas averiguaciones. En Portland hace 3 años». «¿Investigaciones?», la interrumpió, y había una nota de acero en su voz. «¿Has estado vigilando a mis socios? ¿A Evelyn? Taylor, te están utilizando, igual que utilizaron a otros antes que a ti. Había un promotor inmobiliario en Portland, en Phoenix». «¡Cállate!», golpeó la mesa con el puño. Varios asistentes se giraron. «No eres más que una patética histérica que no sabe afrontar un divorcio. ¿Sabes lo que me dijo Evelyn? Que siempre has sido un incordio, que me has estado asfixiando todos estos años con tu insignificante preocupación, tus tontas sospechas». Cassidy guardó silencio, sorprendida por la ira que había en su voz. «Durante 20 años he soportado tus payasadas», continuó. «Tu avaricia patológica, tu deseo de controlar todos mis movimientos. Y ahora que por fin he conocido a una mujer de verdad, intentas desprestigiarla. Taylor, te están mintiendo. Vi los documentos». «¿Qué documentos?».
dio un paso adelante. ¿De dónde los has sacado? ¿Quién te está ayudando? Ella vaciló, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario. Así que no estás sola. Taylor se reclinó en su silla. Interesante, muy interesante. ¿No dijo el doctor Harris que necesitabas un tratamiento más largo? Quizás tenía razón. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Te lo quitarán todo, la empresa, la casa, el dinero, y luego... ¿Y luego qué? Se rió. ¿Me matarán? Como esos promotores inmobiliarios inexistentes de tus fantasías. Dios, Cassidy, estás completamente loca. El camarero trajo el vino. Taylor bebió un sorbo y continuó con más calma. ¿Sabes de qué me he dado cuenta con el paso de los meses? De que siempre has sido una carga, una esposa mezquina y aburrida que no hacía más que contar cada céntimo. Evelyn me ha enseñado lo que puede ser la vida de verdad. Me ha mantenido ambicioso, me ha ayudado a hacer crecer mi negocio. Y a ti. No eres más que una patética contable que se cree detective. Cassidy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, no de resentimiento, sino de rabia. Hablando de tu contabilidad, esbozó la misma sonrisa que ella ahora odiaba. He echado un vistazo a los registros de tu empresa. Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, discrepancias en tus declaraciones de la renta. Creo que Hacienda va a estar muy interesada. ¿Estás revisando mis documentos? ¿Cuál es el problema? Tú estás revisando los míos, excepto que las consecuencias son diferentes. Tengo un negocio exitoso con inversores serios. ¿Y tú? ¿Qué te queda después de la auditoría? Después de que tus clientes se enteren de que estás en un psiquiátrico. Terminó su vino y se levantó. Piénsalo, cariño. Además, mantente alejada de mis socios. De lo contrario, la próxima visita al doctor Harris podría alargarse mucho. Cassidy se sentó mirándole fijamente. Unas lágrimas de rabia le escocían los ojos. Todos estos días había estado buscando la forma de salvarle, de advertirle del peligro. ¿Y él? ¿Todo bien? Una joven camarera se acercó a la mesa, la misma que les había servido todos estos años. Sí, Jane, gracias. Intentó sonreír Cassidy. Bien. Donovan extendió un diagrama sobre la mesa, garabateado con su letra ilegible. Tenemos acceso a los archivos de la empresa a través del sobrino de Jane. La secretaria del banco puede facilitarnos extractos de transacciones dudosas. La hija de Kelly de Portland envió los documentos. Hay un rastro claro que conduce al mismo paraíso fiscal. Cassidy se quedó mirando los papeles, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ante sus ojos estaba el rostro de Taylor en el restaurante, despectivo, ajeno. 20 años de vida juntos se habían convertido en nada, disueltos en sus airadas palabras. Si podemos demostrar una conexión entre todos los casos, el FBI... La voz de Donovan sonaba distante. Tengo que pensarlo, le interrumpió ella a medias. Solo, dame hasta mañana. En casa, sentada en la oscuridad, hojeaba mecánicamente un viejo álbum familiar. Aquí estaba su boda, el joven Taylor mirándola con adoración. Su primera casa, un pequeño piso comprado a crédito. El comienzo de su negocio. Ella ayudaba con la contabilidad por la noche, comprobando cada cifra. Pasaba la noche en vela. Por la mañana, llamó a su marido. Estoy de acuerdo, le dijo, sin dejarle hablar primero, sobre el divorcio, con tus condiciones, cualquier cosa que me ofrezcas, estoy de acuerdo. Hubo una pausa en el auricular. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Tenías razón, asumí demasiado, necesito empezar una nueva vida. Una hora más tarde, estaba sentada en la oficina de Donovan. Colocó un sobre de dinero sobre el escritorio, todos sus ahorros. Detengan la investigación. Su voz sonaba cansada. Da el visto bueno a todo el mundo. Jane, su sobrino, la hija de Kelly, a todos. ¿Qué ha pasado? Cassidy se acercó a la ventana. Una fina lluvia lloviznaba fuera del cristal,
convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. ¿Sabes de qué me di cuenta ayer? Después de aquella reunión en el restaurante, habló en voz baja, sin volverse, de que todo lo humano en él había muerto en mí. Todos estos años, toda nuestra vida, había sido una mentira. Vivía con un hombre que nunca existió. Se quedó en silencio. Que reciba lo que se merece, que lo engañen, lo arruinen, lo destruyan. No me importa, no tengo energía para hacer justicia. ¿Y las otras víctimas? ¿Las próximas que esta familia arruine? Envía una denuncia anónima al FBI. Tiene todo el papeleo, todas las pruebas. Déjales trabajar. Les pagan por ello. Finalmente se volvió hacia el detective. Y yo solo quiero olvidar. Empezar de nuevo. Sin venganza, sin investigaciones, sin esta porquería. Compréndelo. Estoy demasiado cansada de odiar. Donovan la miró en silencio. Luego asintió lentamente y acercó el sobre de dinero hacia él. ¿Sabes qué? Sacó una botella de whisky del cajón de su escritorio. A veces la peor venganza es la indiferencia. Cuando una persona te resulta tan indiferente que ni siquiera quieres gastar la energía para odiarla. Sirvió 2 vasos. ¿Por una nueva vida? Cassidy levantó su copa. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, borrando el pasado. Una semana después, volvió al trabajo. Envió cartas a los clientes disculpándose por su larga ausencia. Hubo problemas familiares. Se ocupó del papeleo, de los informes, de la rutina habitual que ahora parecía un salvavidas. Taylor cumplió su palabra y la paga fue generosa, suficiente para comprar una casita en las afueras y empezar de cero. No leyó los periódicos, no veía las noticias. Y cuando Donovan le envió un mensaje 2 meses después diciendo «Pon las noticias», Canal 7, ella simplemente lo borró sin abrirlo. Ya no le interesaba qué pasaría con Taylor y la familia Holloway. Por fin se había dado cuenta de que a veces había que dejarlo ir y seguir adelante. Pero eso no era lo que el destino había decretado, porque algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. Aquella mañana de octubre en que Taylor Brightwood descubrió por primera vez graves problemas con las finanzas de la empresa, Cassidy estaba renovando su nueva casa. Estaba eligiendo el papel pintado para su despacho cuando el canal de negocios emitió una noticia sobre la caída en picado de las acciones de una importante empresa constructora. Sin siquiera mirar la pantalla, cambió el televisor por un programa de cocina. Una semana después, Jane, que ya no era camarera sino aspirante a abogada en un pequeño bufete, vino a verla. La antigua camarera favorita de su familia tenía claramente algo que decir sobre lo que estaba ocurriendo en la empresa de Taylor, pero Cassidy desvió suavemente la conversación hacia su nuevo trabajo. «¿Sabes?», decía Jane mientras ayudaba a colocar los libros en la nueva estantería. «Mi tío dice que está pasando algo extraño en la empresa. Esa mujer, Margaret Hunter. ¿Qué te parece ese tono para las paredes?», la interrumpió Cassidy mostrándole muestras de pintura. «Creo que el oliva claro quedará muy bien con los muebles nuevos». Donovan también había intentado ponerse en contacto con ella varias veces, primero llamándola y luego enviándole un correo electrónico. Leyó las primeras líneas. Han comenzado los despidos masivos en la empresa de su marido. Las cuentas han sido congeladas. Evelyn Holloway. Y lo envió a la papelera de reciclaje antes de terminar. Su nueva vida iba tomando forma poco a poco. La empresa de contabilidad estaba en expansión. Sus clientes valoraban su atención al detalle y su absoluta confidencialidad. Contrató a 2 asistentes, compró un coche nuevo y se matriculó en un estudio de yoga. Mientras su vecina se ahogaba de emoción por el escándalo de la constructora, los millones desaparecidos y los inversores misteriosos, Cassidy asentía cortésmente, pensando en la próxima auditoría fiscal de su nuevo cliente. Aquella noche, quemó metódicamente en la chimenea todas las fotografías que quedaban de su vida en común con Taylor.
Las llamas consumieron ávidamente las hojas brillantes, convirtiendo el pasado en cenizas. El vino tinto, comprado para celebrar la firma de un contrato con una importante cadena minorista, salpicaba suavemente la copa. Mientras tanto, el plan de la familia Holloway se desarrollaba como un reloj. Evelyn, ahora prometida oficial de Taylor, asumió el cargo de directora financiera. Marjorie, alias Margaret Hunter, pasó varias decisiones clave por el Consejo de Administración. Randall se hizo cargo como jefe de seguridad. Desde fuera, todo parecía bastante legítimo. La reestructuración habitual de la empresa por parte de los nuevos inversores. Nadie prestó atención a una serie de extrañas coincidencias. Desaparición de documentos importantes, problemas repentinos con las licencias, retrasos inexplicables en las principales instalaciones. Cassidy se enteró de todo por casualidad, hojeando una revista de negocios en una peluquería. Dejando la revista a un lado, se concentró en elegir un nuevo tono para su pelo. Rojo oscuro, ¿por qué no? Era un buen momento para cambiar. Esa noche recibió una llamada de un número desconocido. Taylor, bastante borracho, casi gritaba en el auricular. «Tenías razón, esos malditos papeles. Evelyn, son todos. Tienes que ayudarme». «Número equivocado», respondió Cassidy con calma y colgó. Por la mañana leyó un mensaje de Donovan. «Deberías saberlo. Ya casi han terminado. La fase final está a punto de empezar». El mensaje quedó sin respuesta. En las noticias aparecían titulares sobre un gran escándalo en el sector de la construcción, inversiones desaparecidas y posibles fraudes. Cassidy estaba cambiando la imagen de su empresa, inmersa de lleno en la elección de un nuevo logotipo y una nueva identidad corporativa. Ya no le interesaba cómo Evelyn y su familia estaban destruyendo metódicamente el imperio Taylor, cómo los grandes proyectos descarrilaban uno tras otro, cómo desaparecía el dinero de las cuentas de la empresa, cómo se desmoronaba la reputación construida a lo largo de los años. Este mundo ya no era su mundo. Ella tenía su propia vida, sus propios planes, sus propios sueños. Que las tragedias de los demás siguieran siendo las tragedias de los demás, y solo a veces, a altas horas de la noche, pensaba en el hecho de que en algún lugar de la ciudad se estaba representando el acto final del drama en el que ella se había negado a participar. Pero esos pensamientos llegaban cada vez con menos frecuencia, disolviéndose en lo cotidiano, como el humo de las fotografías quemadas se disuelve en el aire. Un todoterreno negro sin matrícula se detuvo frente al despacho de Cassidy a primera hora de la mañana. Dos hombres con trajes impecables presentaron sus identificaciones del FBI y pidieron amablemente que les acompañaran. Por el camino, el agente Harrison, un hombre escueto con porte militar, explicó que el detective Michael Donovan había proporcionado al FBI un material exhaustivo sobre las actividades de la familia Holloway. En el amplio despacho del edificio federal, Cassidy vio por primera vez la imagen completa de lo que había ocurrido. Docenas de carpetas de archivos, fotografías, notas. Donovan no se había limitado a entregar el material, sino que había seguido recopilando información durante todos estos meses. La elegante caligrafía de un profesional era evidente en cada detalle del dossier. Tu papel en el descubrimiento de esta trama es inestimable. La agente Morrison, una mujer mayor con ojo perspicaz, le tendió una taza de café. Si no hubiera sido por su investigación inicial, quizá no hubiéramos sabido nada de esto en mucho tiempo. Cassidy escuchó cómo se desarrollaba la operación de detención. Evelyn había sido detenida en el aeropuerto. Intentaba volar a Dubái. Marjorie y Randall fueron detenidos en la oficina de la empresa, donde estaban destruyendo documentos a toda prisa. Priscilla y los niños habían desaparecido hacía una semana. Presumiblemente ya estaban en el extranjero. ¿Y Taylor? La pregunta estalló por sí sola. El señor Brightwood estaba bajo los efectos de las drogas en su casa. Según los informes preliminares,
Evelyn Holloway le pinchó sistemáticamente con drogas altamente adictivas, aparentemente preparando el terreno para una sobredosis escenificada. A Cassidy le vinieron a la mente recuerdos de otras víctimas de la familia, sobredosis y conchanier, suicidios y SIUA. Taylor tenía que ser el siguiente de la lista. Se escapó de la supervisión médica horas después de volver en sí, añadió Harrison. Se llevó parte del dinero de la caja fuerte con él. Hay una persecución en marcha. A última hora de la tarde, la llevaron a casa. En el porche había una nota de Donovan. Siento haber roto mi promesa, pero algunos secretos no deben permanecer enterrados. Los días siguientes fueron como un tsunami de información. Todos los medios de comunicación hablaban de la estafa del siglo. Salieron a la luz los crímenes anteriores de la familia Holloway. Se descubrieron otras víctimas. Los periodistas asediaron el despacho de Cassidy, pero su ayudante ahuyentó con maestría a los visitantes inoportunos. En la tarde del tercer día, la madre de Taylor llamó. Su hijo le envió un breve mensaje diciendo que estaba vivo y se disculpaba. No dio más detalles. Cassidy contemplaba la puesta de sol desde la ventana de su nuevo hogar. En algún lugar del gran mundo, su exmarido empezaba una nueva vida, sin dinero, sin reputación, sin apoyo. Todo lo que había construido durante 20 años se desmoronaba como un castillo de naipes, y ella casi le deseó suerte. Casi. La primera vez que Cassidy lo vio fue en la puerta del supermercado, una figura demacrada vestida con un traje antes caro, pero ahora arrugado que asomaba a la entrada. Era evidente que Taylor la estaba esperando, arrastrando los pies y mirando nervioso a su alrededor. Ella se dio la vuelta y se marchó por otra salida, pero empezó a aparecer cada vez más a menudo, fuera de la oficina, fuera de su casa, en lugares a los que ella solía ir. Sus ojos, antes brillantes y seguros, ahora estaban nublados y preocupados. Las manos le temblaban visiblemente. Los efectos de las drogas que Evelyn le había suministrado no habían desaparecido. Una noche lo encontró sentado en los escalones de su porche. No había ni rastro del antiguo brillo del exitoso hombre de negocios, sin afeitar, demacrado, con un brillo malsano en los ojos. Cass, su voz sonaba ronca. No tengo otro sitio a donde ir. Tenías razón en todo. Soy tan idiota. Abrió la puerta en silencio con intención de entrar. Espera, sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Tengo un plan, un nuevo proyecto. Los inversores están interesados. Taylor le miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Estás colocado. No, estoy limpio. Son solo nervios. Mira, me he dado cuenta de todo. Esa zorra casi me mata. Y a ti. Eres el único que intentó advertirme. Olía a alcohol barato y a algo químico. Sus manos temblaban cada vez más. Sus ojos se aceleraban, incapaces de concentrarse en un solo punto. Cassidy había leído bastantes artículos sobre adicciones después de conocer el modus operandi de Evelyn. Te quiero, siempre te he querido. Intentó cogerle la mano. Solo me confundí, dejé que me atontaran, pero ahora lo entiendo todo. Empezaremos de nuevo. Seguridad. Cassidy pulsó un botón de su llavero. No, espera, no me queda nada, ni dinero, ni casa. Se lo han llevado todo, pero juntos podemos... Dos tipos corpulentos con uniforme de seguridad aparecieron como de la nada. Cassidy había instalado un sistema de alarma y contratado seguridad después de la primera aparición de Taylor fuera del supermercado. La previsión nunca venía mal. Este caballero está a punto de salir, dijo con calma. Escóltenlo fuera y asegúrense de que abandona la zona. Cass, por favor, me he cambiado. Ella cerró la puerta, cortando sus lamentos. En el salón, puso su música de jazz favorita y se sirvió una copa de vino. Las manos le temblaban ligeramente. Después de todo, el encuentro con el pasado no había pasado desapercibido. El teléfono no paraba de sonar. Taylor llamaba a todos los números que se le ocurrían.
Los puso metódicamente en su lista negra. A la mañana siguiente, él esperaba fuera de su despacho, aún más maltrecho y nervioso. Seguridad le escoltó hasta la salida bajo los brazos. Una hora más tarde envió un correo electrónico, 10 páginas de confusas disculpas y grandiosos planes para el futuro. Las faltas de ortografía y los párrafos repetidos delataban su estado de ánimo. Por la noche, Donovan llamó. Se está volviendo obsesivo, sonó alarmado el detective. Y parece que se está enganchando firmemente. Evelyn conocía su negocio. Ese tipo de adicción no desaparece así como así. Puedo encargarme de ello, respondió Cassidy. He reforzado la seguridad, he instalado cámaras, solo vigílalo desde lejos. Ya lo he hecho. Ha visitado a 3 usureros. Está endeudado, tratando de reunir dinero para un nuevo plan de negocios que solo existe en su cerebro febril. Una semana después, Taylor volvió a aparecer, ahora con un ramo de rosas y un sobre arrugado que contenía un plan de negocios escrito con la letra de un hombre de manos temblorosas. «Lo tengo todo pensado», dijo rápidamente, tragándose las palabras. «Pediremos un préstamo. Hay una gran oportunidad. He hecho arreglos con la gente que sabe de finanzas. Me ayudará a organizarlo. Vete, Taylor, o llamaré a la policía. Pero somos familia. 20 años juntos. ¿Familia?». Ella dejó que su ira se abriera paso a través de su voz por primera vez. «Me metiste en un psiquiátrico. Me echaste de casa. Se lo diste todo a esos ladrones. Y ahora que te han dado por muerta, ¿piensas en la familia?». Intentó objetar, pero fue interrumpido por un gran escalofrío. El sudor brotó de su frente y sus pupilas se dilataron. «Necesitas ayuda, Taylor, ayuda profesional». «Te necesito a ti, solo a ti. Arreglaré esto, lo juro». Ella sacó en silencio su teléfono y marcó un número. «No llames a la policía», se interrumpió. «Voy a marcharme, pero volveré, ¿me oyes? Cuando esté en mejor forma. Empezaremos de nuevo». Cassidy lo vio alejarse por la calle con paso inseguro. El hombre al que una vez había amado se había convertido en una sombra temblorosa, obsesionada con delirios de volver a su antigua gloria. Por la tarde, se sentó en su despacho durante largo rato, mirando las fotos de la reciente inauguración de su nueva oficina. La mujer exitosa e independiente de las fotos no se parecía en nada a la esposa intimidada que había sido 6 meses atrás. Volvió a sonar el teléfono, otro número desconocido. No lo cogió. No tenía tiempo para los fantasmas del pasado. «Señorita Brightwood», el agente Morrison golpeó el escritorio con un bolígrafo. «Otra pregunta sobre las operaciones bancarias de Ocean Invest. Usted mencionó un cierto patrón en los correos. 4ª visita a la oficina federal en 6 meses. Desde el arresto de la familia Holloway, los investigadores han descubierto una red de estafas similares por todo el país. Esquemas financieros, documentos, empresas fantasma. Era más complicado de desentrañar de lo que incluso los agentes experimentados habían previsto». Cassidy desplegó un diagrama de flujo de dinero sobre la mesa. Su formación como contable había resultado inesperadamente útil en la investigación. Veía patrones donde otros solo veían un caos de números. «Mira», marcó con un círculo algunas partidas. «Cada vez que hay una serie de pequeños pagos antes de una transacción importante. Es como si estuvieran sondeando el sistema». El agente Harrison, sentado en un rincón de la oficina, observó atentamente su explicación. Estaba llevando a cabo una investigación paralela en una empresa constructora de California, donde había salido a la luz un esquema sospechosamente similar a la estafa de Holloway. Tras las 2 horas de reunión, cuando Morrison ya se había marchado con los documentos, Harrison se quedó a la salida. «Sabes, hay un sitio no muy lejos de aquí, un bar de jazz. Hay un cuarteto estupendo que toca los martes». Cassidy levantó la vista de la carpeta. Harrison, James,
Si había que creer en la placa, parecía desacostumbradamente tímido para un hombre que hacía 1 hora había estado interrogando rígidamente a un sospechoso en la oficina de al lado. Curioso, sonrió. Y estaba a punto de escuchar algo de jazz. Dicen que el martes hay un programa muy bueno.